Actualmente, muchas personas no son conscientes de lo que está sucediendo a su alrededor. Hay grandes peligros que te están rodeando. Son trampas que de alguna forma van a venir a dañar tu vida. De alguna forma la maldad te va a alcanzar. Por eso la Escritura enseña en Proverbios 22:3, el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Actualmente los juzgados están llenos de muchas demandas, tienen muchísimos expedientes. Son personas que de alguna forma han sido engañadas, defraudadas, han padecido alguna forma de violencia y ellos han decidido denunciar. Pero tal vez tú has sufrido algo de esto, pero no lo decides denunciar porque tú consideras que nadie va a poder tener el remedio que tú necesitas. Nadie le dará la solución. Entonces, ese daño que puede ser en tu mismo cuerpo, en algún bien, en la familia, tú lo estás llevando en tu corazón. ¿Y por qué sucede esto? Porque en verdad la maldad se ha multiplicado. Día con día va en incremento de una manera grande, continua, permanente. Sucede en tu colonia, sucede en esta ciudad, en este estado, en nuestro país. Es un crecimiento desbordante de lo malo. Dice en Mateo 24:12, la gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Dura palabra es esta, porque la misma maldad va a traer sequedad a los corazones, va a traer dureza a la vida de la gente. ¿Y qué va a ocurrir? Va a haber un desapego y así se va a ir incrementando más la maldad. Ahora, yo quiero que consideres algo. Tú puedes ser parte de esta maldad. Tu corazón se ha endurecido. No tienes misericordia ni compasión por tu prójimo y siempre estás tratando de justificarte a ti mismo para que de alguna manera tú sientas en paz tu conciencia, pero sigues practicando ese daño a toda persona que se cruza por tu camino. Y la Escritura dice muy claro, porque el pecado está a la puerta. Entonces tú estás participando de esto y es algo que a Dios no le agrada. Dice en Gálatas 5, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a los malos deseos. No son fieles en sus matrimonios, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos y hasta matan. Se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen estas cosas no formarán parte del reino de Dios. Esa es nuestra sociedad actual. Así es. Yo sé que Dios no va a enviar un diluvio como lo hizo hace muchos años. No lo va a enviar. El pecado, es verdad, se ha incrementado, pero Él hizo una promesa. Yo lo puedo ver en la palabra, en Génesis 6:11. Dios se dio cuenta de que los habitantes de la tierra eran rebeldes y violentos, igual que hoy. Por eso le dije a Noé, voy a acabar con todos los seres vivientes de este mundo y dejaré la tierra inhabitable porque está llena de violencia. ¿Qué te parece esta noticia? Está hablando de Génesis, hace alrededor de unos 4,000, casi 5,000 años. Pero está tan actual que tú lo puedes ver aún dentro de tu mismo hogar. También sé que el Señor no va a enviar fuego y azufre del cielo, como lo hizo en la ciudad de Sodoma y de Gomorra. No lo va a hacer el Señor.
Pero lo que yo sí sé es que ese fuego y ese azufre que estaba consumiendo y que destruyó a esas dos ciudades por causa de la violencia, está presente por causa de la maldad hoy. Dice en Romanos 1:18, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con maldad obstruyen la verdad. Es verdad. Nada ha cambiado. El hombre se está alejando cada día más de Dios. Por lo tanto, su corazón, alejado de Dios, tiende a practicar más la maldad, las perversiones, las degeneraciones. Toda situación que aqueja a esta sociedad es porque están alejados de Dios. Y dice en 1:21, Romanos 1:21, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su intenso e insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran de reptiles, de hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Ese es el corazón, esa es la conducta. Dios no va a enviar ese fuego, pero ese fuego está en tu casa. Ese fuego está en tu trabajo, en tu escuela, en el lugar donde tú te vas a divertir, porque el Señor así lo ha declarado. Nos ha dejado como un castigo que nosotros mismos estemos recibiendo el pago de nuestras propias maldades. Es el juicio de Dios actual. Es el juicio. ¿Por qué? Porque el pecado cosecha el mismo mal para nuestro perjuicio. Así que si ofendiste, vas a ser ofendido. Si mataste, alguien va a venir en contra de tu vida. Todas esas ofensas se te van a vertir. El pecado destruye a quienes lo practican. Y el pecado, sobre todo, te aleja de Dios y de la vida eterna. Porque en verdad hay una condenación por la práctica del pecado. Ahora, yo quiero que consideres algo. En la Escritura sí habla de una sociedad, de una nación, de un país que se llama Nínive. Era una ciudad tan perversa y que vivía en una oscuridad debido a la práctica de su pecado, hechicería, brujería. Dice la Escritura en Nahum 3:1, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que asalta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Así era Nínive. ¿Y qué sucedió? El Señor emitió un juicio contra esa nación. No sé de qué manera lo iba a hacer el Señor. Ya había enviado un diluvio, ya había enviado un fuego abrasador contra Sodoma y Gomorra. Aquí, ¿qué era lo que iba a suceder? No lo revela la palabra, pero sí venía un juicio. Dios le iba a destruir de alguna forma. ¿Y qué sucedió? El Señor les dio una oportunidad enviando a un profeta. Les llevó a ellos un destello
así un destello para que ellos vieran su pecado y se arrepintieran. Y dice la escritura que comenzó Jonás entrando por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Era el mensaje de parte de Dios de la destrucción de esa ciudad por causa de la grandeza de su pecado. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de él su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho que les haría y no lo hizo. La cláusula es el arrepentimiento. Fue la salvación para Nínive. El arrepentimiento es un reconocimiento del pecado. El arrepentimiento es un reconocimiento de la ofensa que te lleva a confesarlo delante de Dios, y eso va a cambiar tu mente. Va a renovar tus pensamientos. Va a renovar lo que tú haces, tu actitud de tu corazón, tu vida. Vas a poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios en base al arrepentimiento, porque ahí te va a ofrecer el Señor su perdón. Ahí te va a ofrecer esa gracia liberadora y salvadora que el hombre está necesitando. ¿Qué mayor oportunidad que esta para nuestra ciudad? No existe poder humano que pueda de alguna manera detener tanto crecimiento de la maldad. No lo existe. Han tratado de mejorar las leyes. Han tratado de algunas formas de poner algunos letreros a través de que controles, de que no escuches el celular, quién te habla, porque no sabes quién lo hace. Que no vayas a algún lugar público y bebas a la ligera porque te van a poner algo. O sea, muchas cosas, hay anuncios, pero nuestro necio corazón los está haciendo a un lado. Por eso, esta palabra yo le he puesto aviso importante, peligro. Considera lo que está sucediendo. Considera que necesitamos la abundante gracia de Dios. Que nos volvamos de esos malos caminos que estamos practicando como sociedad. Quiero decirte algo en esta mañana muy importante. Dios creó un plan perfecto para que tú y yo pudiéramos otra vez tener una nueva relación con Dios, para que el hombre tuviera una nueva relación con su Padre, con su Hacedor, con su Creador. ¿Y de qué manera lo hizo? La Escritura dice que aquel verbo se hizo carne. Dios se encarnó en el vientre de María la Virgen y vino a padecer y a sufrir por causa de nuestros pecados. Toda la ira de Dios fue sobre él. Él recibió la paga de nuestros pecados, de nuestras ofensas, y murió. Cuando él declara antes de morir, consumado es, ahí estaba el plan completamente concretado, sin falla alguna, sin error alguno. Un plan para que todo aquel que lo reconozca tenga la oportunidad de esa libertad de la maldad. Pero ¿cuál es la consigna de parte de Dios? ¿Cuál es la cláusula para el hombre? Lo único que tenemos que hacer como humanidad, el arrepentimiento. Volvernos a Dios de todo nuestro corazón. Alejarnos de nuestra maldad. Si vamos hacia el norte, dar una vuelta de 180 grados y de ir en sentido contrario hacia el sur. Eso es el arrepentimiento.
que nos dará a nosotros una libertad en este mundo del pago de nuestras consecuencias, de las ofensas, pero también una eternidad al lado de Dios. Es importante que lo consideres. Así que este es mi mensaje para ti en este día. Dice la Escritura en Proverbios 28:13, quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Bonita palabra de parte de Dios, llena de amor, porque el Señor no te está confesando. El Señor no viene con un propósito de herirte, de ofenderte. Lo único que está diciendo Él, sé consciente de la situación que estás viviendo y vuélvete a mí, vuélvete. No te escondas detrás de esa cara de inocencia. No te escondas detrás de esa excusa. No te escondas de lo malo que estás haciendo, considerándote que eres una persona buena. Dijo el rey David en el Salmo 51, como un ejemplo para ti y para mí de lo que es un verdadero arrepentimiento. Le dice al Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ten piedad de nosotros, Señor. No nos consumas con ese fuego que está pasando en nuestros hogares y en esta sociedad. Conforme a la multitud de tus piedades, borra nuestras rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Arrepentimiento, confesión. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Por qué dijo lo último? Porque hay personas que están pagando las consecuencias de su pecado y luego culpan a Dios. Es Dios el que me lo mandó. Y eso es maldición para sus vidas. Porque no hay como humillarse y reconocer que no estamos bien delante de la presencia de Dios. ¿Qué diera el Señor para que nuestra ciudad, para que nuestro estado, nuestro país, para que tu familia se volviera al Señor? Que desde nuestros gobernantes, así como el rey de Nínive, reconoció ese juicio que venía delante de Dios por la maldad. Él dijo, vistámonos de cilicio, humillémonos delante del Señor, pidámosle perdón y tal vez a Él, ¿verdad? Por su grande misericordia y por su amor, nos perdone de nuestras propias maldades. Que así fuera. Esa es mi propuesta. Esa es la propuesta de Dios para tu vida. Dice la Escritura en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vuélvete al Señor de todo tu corazón y te vendrá paz. Vuélvete al Señor. Este es tu tiempo. No esperes más. No esperes que la muerte te llegue en esa situación donde estás viviendo, porque vendrá la muerte eterna a consumir tu vida y habrá un infierno abrasador y consumidor que te estará esperando para el día del juicio, porque sí hay un día del juicio para la vida del hombre. Lo creas o no lo creas, el Señor así lo ha establecido. Quiero leerte esta última parte de la palabra que está en el Salmo 32:5. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación.
El Señor te dice, yo te instruiré y yo te mostraré el camino que debes de seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Grande promesa de parte de Dios. Toma este mensaje, tómalo, no lo deseches. Es un aviso importante de que hay un peligro latente, de que nuestra sociedad en este momento está a punto de perecer. Y vas a pagar tú el precio. Haz esta oración conmigo, como lo dijo el rey David. Señor, ten misericordia de mí. Reconozco mi pecado que está siempre delante de ti. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre y acéptame como tu hijo, para que vengan a mi vida, Señor, esos tiempos de bendición que tú dices en tu palabra. Y ayúdame a caminar conforme tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.